Mira, vamos a aprovechar en todo caso de si alguien tiene a la vista el ejercicio para poder dar los tips cómo lo pueden, para que lo desarrollen bien, ¿ya? No es que yo les vaya a dar la respuesta, pero cuáles son los pasos que hay que seguir. Profesor, igual consulten aquí. ¿La tarea de deterioro es la actividad grupal? Sí. La tarea de deterioro es la actividad grupal. Exacto, justamente, ¿ya? Examen NICS 26, deterioro del valor de los activos, ¿ya? Bueno, ahí si la bajan, podemos, ¿alguien quiere hacer una consulta antes que continuemos? Bueno, en este caso está súper claro, porque lo que se pide, primero que nada, es determinar el valor de uso. Segundo, contabilizar en su caso la corrección valorativa por el deterioro, teniendo en cuenta que el tipo de interés de mercado sin riesgo es de un 5%. Determinar las cuotas de depreciación anual del ejercicio siguiente. Esos son los 3 puntos en los cuales ustedes deben centrarse en el desarrollo del ejercicio. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren agregar algo más, es cosa de ustedes, pero lo fundamental es dar respuesta a lo que dice específicamente el ejercicio. ¿Ya? ¿Tienes una consulta, profesor, respecto al ejercicio? Igual antes de continuar, que se me olvidó decirles que ahí ustedes, donde está la tarea, pueden descargar 3 archivos. Uno es la rúbrica, que es donde es lo que se pide para que se hagan el trabajo, o sea, los valores, cómo se va a ponderar, y el examen en sí. Son 3 archivos. Y otro que es un Excel donde ustedes van a desarrollar el ejercicio, para que lo hagan en ese Excel. O si determinan hacerlo en un Word, no sé, ahí ustedes ven. Pero son 3 archivos los que descargan desde ahí. Ya, ¿Profesor? aquí sí, acá, a ver, voy a aprovechar, alguien subió al chat, ¿no es cierto?, el ejercicio, porque lo bajó del sistema. ¿Quiere que lo proyecte o no? Está acá en el chat, Ah, ¿ya? ya. ¿Escribieron? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, aquí le damos vida a la información que aparece acá. Dice, una empresa adquirió el 1 de junio del 2016 una instalación compleja especializada por el importe de 400.000 con una vida útil de 5 años. Transcurrido 2 años, el valor de realización de la instalación asciende a 238.000 y los gastos de una hipotética venta serían del 5% del precio de mercado. Los flujos de caja que la instalación puede producir durante los 3 años de vida útil que le quedan ascienden 83.000, 87.000 y 90.000. Esos son los flujos, ¿ya? Luego, ¿qué se pide? Primero que nada, se pide determinar el valor de uso, contabilizar en su caso la corrección valorativa por deterioro, teniendo en cuenta que el tipo de interés, ¿no es cierto?, de mercado sin riesgo es del 5%. Y por último, determinar la cuota de depreciación anual del ejercicio siguiente. Por lo tanto, son 3 respuestas que hay que dar acá, súper puntuales. ¿Profesor? Tú. Sí, cuando habla de una instalación compleja, ¿se refiere a una infraestructura o un equipamiento? Como un equipamiento, ¿ya? Un equipamiento, perfecto. Sí, una empresa adquirió una instalación compleja, especializada, que puede ser un componente, ¿cierto? Puede ser un componente de un inmueble, ¿ya? Porque dice una instalación compleja, que puede ser, por ejemplo, voy a pensar en voz alta, una instalación de un escáner, por ejemplo, ¿cierto? La instalación de un rayo X, ¿ya? Que implica, ¿no es cierto?, instalar y etcétera, ¿ya? No es un equipamiento que se pueda trasladar de un lado a otro y lo coloque ahí y funciona, ¿ya? Hacia eso. Pero céntrense más ustedes en el valor, por ejemplo, en el valor de realización, por ejemplo, ¿ya? Y en el valor libre, hay que determinar por ahí el valor libre, ¿ya? Ahí les puedo dar como Profesor, algunos tips. Sí, dígame. consulta, ¿el valor residual es igual que el valor realizable, no? No, el valor residual, a ver, le voy a explicar. El valor residual es aquel valor, a ver, le voy a utilizar otro sinónimo también, que es el valor de desecho. ¿Qué significa el valor residual? Cuando yo compro un bien, hay un micrófono abierto. Ya. Cuando yo compro un bien, ¿no es cierto? Y le asigno la vida útil de ese bien, en ese momento yo puedo decir,
mira, este bien después de los 5 años me va a costar tanto, ¿ya? Si compro un bien en 100, ¿ya? Con duración de 5 años, yo digo que al año quinto ese valor me va a costar 10, ¿ya? Ese es el valor residual, es como el valor de desecho. No sé si me explico, ¿ya? Es una estimación del valor que puede tener el bien una vez que se haya transcurrido los años de vida útil. Es lo que le queda. ¿Se fijan? Profesor, entonces, para este caso que estamos viendo, no hay valor residual, porque dentro del... No dice nada. Es que no eso dice hay nada. que... Acuérdense, cuando uno estudiaba en la universidad, había muchos ejercicios y cosas que no estaban explicitados, pero que uno asumía que podían estar o que no podían estar. En este caso no está. O sea, les voy a ayudar en ese sentido. No está el valor residual. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo recientemente les expliqué el valor de uso, el valor realizable, ¿no es cierto? Y el valor libro. Así que debo entender que quedaron muy claros respecto a eso, especialmente para determinar el deterioro del bien. ¿Ya? Seguimos entonces. Ahí dimos varios tips, ¿ah? Debería irles bien entonces en el ejercicio. Profesor, por último, para ¿Sí? quedar segura, entonces, el valor residual no lo podemos tampoco determinar, ni del valor No, porque libro, ni del no está considerado. Se supone, ¿por qué? Porque cuando yo compro un bien, también puedo no asignarle valor residual. ¿Y cuál va a ser el valor residual de un bien en que yo no se lo asigné? uno. Uno, ¿cierto? Uno nomás, po. Es el valor residual. Cuando no está asignado el valor residual va a ser uno. Y así lo establece la normativa y los principios contables y las normas internacionales de contabilidad. ¿Ya? Okay. ¿Alguna otra consulta o duda? ¿No? Ya les Estamos claritos. dejé las fechas en el chat del Zoom y incorporé las fechas también en el chat del teléfono. ¿Ya? Estaríamos listos, profesor. Ya, seguimos. A ver, veamos. Tenía aquí una. Bueno, ahí está clarito las fechas de presentación, ¿no es cierto? De los trabajos. Perdón, profesor, una consulta Dígame. que tuve que salir un rato. Este ejercicio que usted detectó recién, ¿hay que hacerlo? ¿Hay que traerlo? ¿Es un ejemplo? Bueno, no, hay que desarrollarlo porque ese es el examen grupal que tienen que desarrollar ustedes y tienen que presentarlo, que aparece acá, ¿no es cierto? El trabajo en grupo que tienen que presentarlo como plazo final para su entrega el día 1 de diciembre. Y ¿Pero deben dónde está, profesor, enviárselo. eso? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿A usted ¿Quién lo está leyó ahora, pero preguntando va a estar eso? en la plataforma? Profesor, ¿quién pregunta eso? Eso está Miguel en la. ¿Cuál es Oyarzo. su nombre? Miguel Oyarzo. Miguel Oyarzo. Miguel, yo le explico por acá por el celular, ¿ya? Para que avancemos con la clase. ¿Ya? Ya, Sí. por favor. Ya. Está también establecido en el chat, ¿ya? En Sí, el los chat plazos, también aparece. sí, los plazos están en el chat. Sí. Ya, profesor. ¿Ya? Ya, Continuamos. seguimos entonces. Luego pasamos a las concesiones, los arrendamientos. Luego pasamos fondos en administración. Bueno, no va a hablar de agricultura porque la verdad que no creo que municipios tengan labores agrícolas dentro de su gestión municipal, ¿ya? Salvo por ahí algunas comunas, o una comuna creo, no sé si en este grupo, ¿no es cierto?, tenían predio forestal. No sé si hay alguna comuna del sur que tenga predios forestales. ¿No? Ya. Bueno, en el otro grupo había una comuna, ¿no es cierto?, que tenía varias hectáreas de plantación forestal. ¿Ya? Bueno, pero no vamos a tocar el tema porque como no hay municipios que tengan estas características de funcionamiento, va a pasar derechamente a los fondos en administración. ¿A qué se refiere a los fondos de administración? Los fondos de administración se refieren, ¿no es cierto?, cuando
un ente público, a través de un convenio, nos entrega recursos para que lo administremos y que van destinados a una finalidad específica. No podemos, ¿no es cierto?, destinar estos recursos a otra finalidad que no sea las que estén establecidas en los convenios que se hayan suscrito previamente, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso tenemos que ser súper riguroso y muy meticuloso. ¿Por qué? Porque puede darse el caso, y de hecho yo he sabido municipios, que por falta de financiamiento propio municipal destinan recursos de programas o de otras finalidades, ¿no es cierto?, a atender necesidades municipales. Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué significa eso? ¿Hay alguien que me diga? ¿Qué pasa en este? ¿Cuánto? No lo escuché bien. ¿Malversación de fondos? Claro, malversación de fondos públicos. ¿Por qué? Porque estamos destinando recursos que están para un fin específico a otras finalidades. Y ahí yo lo único que les pido que sean cuidadosos, porque hoy en día la Contraloría, a través de las auditorías que ha practicado, ha detectado muchas de estas situaciones, ¿ya? Y las justificaciones que se dan en algunos casos es producto que la municipalidad, con fondos propios, ¿no es cierto?, no tiene liquidez para cumplir con sus obligaciones propias municipales. Y aquí nace lo que yo les estaba explicando delante, tiene que ver con la información, ¿ya? La información es clave para que podamos llevar un adecuado y control oportuno, eficiente, ¿no es cierto?, de la administración financiera del municipio, ¿ya? Informar oportunamente a la autoridad, en este caso al alcalde o a los administradores, ¿no es cierto?, o quienes tienen que tomar las decisiones de inversión, de gasto, etc. De manera tal, porque es típico, y eso no me lo pueden negar, que cuando ocurren este tipo de situaciones, generalmente le cargan las responsabilidades, ¿no es cierto?, a las unidades de administración y finanzas. ¿Es así o no? ¿Hay experiencia? ¿Hay alguien que lo comente? ¿Hay alguien que ha sufrido ese tipo de situaciones? Sí, profesor, nos han requerido en muchas oportunidades en programas que nosotros traspasemos recursos incluso del presupuesto municipal para poder ¿Ya? pagar sueldos y otras remuneraciones, no sueldos, remuneraciones del personal honorario, porque a veces llegan muy tarde las Ya, transferencias. pero ahí, en ese caso, ¿no es cierto?, eso tiene que estar respaldado con las decisiones pertinentes, digamos, ¿ah? Yo, cuando me refiero yo al asunto que hay distracción de fondos, es cuando no llevamos un control adecuado y utilizamos fondos en forma no informada, ¿no es cierto?, valga la redundancia, respecto de fondos disponibles que corresponden a otras finalidades, ¿ya? Ahora, cuando el municipio tiene que aportar recursos para la continuidad o para la ejecución de programas o proyectos, previamente esas transferencias tienen que estar aprobadas, ¿ya? Y tienen que estar aprobadas por el Consejo Municipal, ojo con eso, ¿ah? Porque en definitiva igual son aportes que hace el municipio, transferencias a otros programas que corresponden a otras instituciones. Lo que ocurre es que el municipio asume la responsabilidad de ejecutarlo, ¿no es cierto?, y lo ejecuta ¿con qué? Con los recursos que le entrega la entidad otorgante, ¿ya? Cuando se gastan más recursos que lo que originalmente establece los contratos, los convenios, las transferencias de recursos, obviamente hay que tener la especificidad respecto de que exista un incremento del programa, por un lado, debidamente justificado y debidamente respaldado por todas las instancias respectivas, ¿no es cierto?, de manera tal que ese aporte tenga los respaldos correspondientes, ¿ya? Y que también, por otro lado, existan las disponibilidades presupuestarias y financieras para hacer esos aportes efectivos, ¿ya?
Por lo tanto, igual yo les sugiero cubrirse en términos de que todas las decisiones estén debidamente respaldadas, especialmente lo que tiene que ver a la parte financiera y presupuestaria. Y yo les aconsejo, ¿no es cierto?, de que paulatinamente, en forma periódica, independiente de los plazos que pida la ley, ¿no es cierto?, independiente de los plazos que pida la unidad de control, etcétera, etcétera, la unidad de administración y finanza adopte como método, ¿no es cierto?, información pertinente en forma permanente a las unidades o a las jefaturas que tienen que tomar decisiones de inversión o decisiones de gasto. ¿Ya? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, tendrán que entender en algún momento que no existen recursos suficientes como para desarrollar actividades, ¿no es cierto?, que desea la autoridad desarrollar. ¿Ya? Por lo tanto, es una forma de protegerse funcionariamente de manera tal que si se presentan los déficits presupuestarios, ¿no es cierto?, los déficits financieros, están los antecedentes informativos, en lo cual a la autoridad respectiva y a quienes tenían que tomar las decisiones están debidamente informados. ¿Ya? Ojo con Profesor, eso. una consulta. ¿Sí? Los aportes que habla, que se aporta, valga la redundancia, a los proyectos, la aprobación Sí. del Consejo tiene que ser en cualquier valor, ya sea mínimo o sea más alto, o tiene que ser solamente... Dígame. No, tiene que ser cualquier monto. No hay monto determinado. Ah, ya. Ahora, Y si hay proyectos, por ejemplo, que ellos lo ponen como aporte municipal, la cancelación de luz, agua, esas cosas, ¿no deben pasar también por consejo o sí? debieran, porque son aportes, ¿ya? Porque igual se traducen en aportes financieros. Si bien es cierto, van destinados para suplir gastos de luz, agua, teléfono, etcétera, de igual es un aporte. Igual va a ser un desembolso de recursos que tiene que hacer el municipio, ¿ya? Ahora, dentro de los programas que el municipio va aprobando, ¿no es cierto? Acuérdense ustedes que de igual forma hay aprobaciones de convenios, en los cuales tienen que pasar por el Consejo, y en los cuales, ¿no es cierto?, con las instituciones que se suscriben los convenios, ya se incorpora dentro de esos convenios y van implícitos, en definitiva, con el acuerdo del Consejo Municipal, con la aprobación digamos, del convenio respectivo, se incluye lo que es el aporte municipal y también lo que es el aporte que hace la institución externa para el desarrollo de los programas. ¿Ya? Por lo tanto, eso hay que llevarlo en forma ordenada y en forma demostrativa, de manera tal, ¿no es cierto?, que no se transforme, entre comillas, en una malversación de fondos, o sea, que no estén debidamente acreditados y no estén debidamente justificados esos aportes. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Aporte? Bueno, tenemos claridad respecto de los fondos en administración que, ¿no es cierto? Yo no sé, los municipios, la mayoría los llevan en cuentas corrientes especiales los fondos en administración. ¿Cómo operan desde el punto operativo respecto a este tema? Acá en Iquique lo llevamos cuenta corriente aparte. ¿Sí? Profesor. Lo llevan bueno, es una forma de control, pero llevan todos los fondos de administración, de todos los programas, de todos los proyectos que tienen esa característica. Sí, hay algunos programas que piden cuentas corrientes especiales. Solamente, por ejemplo, los fondos que manda el Sename, ellos tienen la cuenta corriente aparte del resto de los fondos de terceros. Ya, perfecto. Ya, pero hay municipios que también llevan, ¿no es cierto?, en la misma cuenta principal municipal la administración de algunos fondos, con la diferencia, ¿no es cierto?, que contablemente llevan separados los registros, ¿ya? Porque aquí hay dos sistemas, ¿no es cierto?, hay dos fórmulas. Una, ¿no es cierto?, habilitar una cuenta corriente bancaria especial, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, también existe la posibilidad que a través de la cuenta corriente municipal también se administren fondos en administración, ¿ya? Cuando nosotros establecemos, ¿no es cierto?, la mantención de fondos en administración en la propia cuenta municipal,
tenemos que habilitar registros auxiliares para mantener un control adecuado de esos fondos, ¿ya? Pero por otro lado también existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de las aperturas de cuentas corrientes para la administración de fondos, ¿ya? Yo no sé, ¿hay municipios que administran los fondos con su propia cuenta municipal? Profesor, Sí, dígame. una consulta que está relacionada con eso. Sí. Los recursos financieros y materiales de los servicios traspasados tienen la misma, por decirlo de alguna manera, de uso exclusivo, ¿cierto? Que los fondos en Correcto. administración. Sí, Es así decir, es. por ejemplo, un funcionario que está contratado por el Departamento de Salud, que trabaja en un CEFAM o en el Departamento de Sí. Salud, la autoridad no lo puede destinar a cumplir funciones municipales. No, eso está prohibido, ¿ya? Estrictamente prohibido, porque tienen características diferentes. ¿Qué características diferentes tienen? Hay diferencias enormes, digamos. Primero que nada, es el régimen estatutario al cual están regidos, ¿ya? Sus remuneraciones, en el caso de salud, son pagadas y cargadas con cargo al presupuesto de salud, ¿ya? Y por otro lado, tiene que ver con las funciones, ¿ya? Los contratos de las personas de salud están definidos, ¿no es cierto?, en sus contratos o en sus nombramientos, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo destinar personas de salud para que me vayan a desarrollar actividades de educación, pagando, ¿no es cierto?, remuneraciones con cargo al presupuesto de salud. Eso es imposible, no puede ser, ¿ya? Pues son totalmente dos servicios diferentes. Y ahí podríamos entrar, ¿no es cierto?, al uso indebido de recursos, ¿ya? Porque estamos pagando servicios que no corresponden al área respectiva, ¿ya? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí podría ser motivo, obviamente, de la determinación de responsabilidades por qué se están destinando funcionarios de un departamento para que se empeñen funciones en otro departamento, tratándose de educación y salud, ¿ya? Correcto. Fue muy oportuna la pregunta, profesor, porque aquí en la 8ª región tenemos un grupo de directores de control de las 35 comunas, y en una de ¿Ya? ellas, precisamente hoy en la mañana, una colega ¿Ya? estaba haciendo la pregunta porque su administración está ¿Ya? destinando a un funcionario de salud a cumplir funciones en la municipalidad. No, no, eso no puede ser, ¿ya? Definitivamente. Y hay dictámenes de la Contraloría, y es una cuestión de lógica, ¿ya? Porque si no, imagínense, sería todo un caos. O sea, yo igual podría contratar personas con fondo de educación y lo destino para el municipio. Es re fácil, ¿no? Si lo puedo hacer, pero es impracticable. Primero, por la forma como deben administrarse los fondos públicos. Aquí hay detrás fondos públicos, ¿no es cierto?, que están destinados para una finalidad específica, para el área de educación. Por otro lado, tenemos los fondos de educación que están exclusivamente destinados a la atención de salud, en el caso de salud, ¿ya? Por lo tanto, ya de ahí partimos de la base que es impracticable destinar funcionarios para distintos departamentos. Consulta, profesor, ¿qué dictamen es el que... Mira, no lo tengo, tendríamos que buscarlo, ¿ya? No lo tengo a la vista, pero existen dictámenes respecto a la destinación de funciones, ¿ya? Son dictámenes antiguos, pero dense la paciencia y búsquenlo. En la página de la Contraloría, ¿no es cierto?, pueden colocar ahí como concepto destinación de funcionarios. Y ahí le pueden aparecer todos los dictámenes relativos en qué condiciones se pueden destinar los funcionarios. La única fórmula de destinación de funcionarios que existe, ¿ya?, es en el sector municipal, internamente, ¿ya?, que yo puedo destinar a otro departamento un funcionario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el funcionario, ¿no es cierto?, está regido por el estatuto administrativo de los funcionarios municipales. No hay cambio, ¿no es cierto? Si yo hago movimiento interno, no hay cambio de calidad jurídica, por decirlo de alguna manera. Lo único que puedo cambiar son las funciones internas, pero no cambio cómo le pago, ¿no es cierto? No cambio a qué imputación le estoy cargando el sueldo, ¿no es cierto? Tampoco le estoy cambiando, ¿no es cierto?, el sistema de responsabilidad que asume el funcionario. Ahí también es un tema no menor, ¿no es cierto? El hecho que yo esté tomando una persona que es de educación para destinar la salud, absolutamente incorrecto,
¿Por qué? Porque ambos sectores están regidos por normas distintas y también en términos de responsabilidades también, ¿ya? No, sí, yo les digo, es un tema muy complejo y los municipios y quienes toman las decisiones se exponen, ¿no es cierto?, a problemas serios, ¿ya? Porque puede pasar cualquier cosa, digamos, supóngase usted que en el proceso de funciones de algún funcionario que está destinado a educación, y me voy a poner extremista, le sucede un accidente en el otro departamento que está prestando funciones, en circunstancias que debe desempeñarse en el otro departamento, ¿cierto? Existe una incongruencia respecto de las funciones. Y ahí en ese caso, imagínense usted a lo que podemos llegar, dependiendo de la mutual en que estén adheridos los municipios, la mutual podría no responder, ¿no es cierto?, a las coberturas por cuanto el funcionario no estaba desempeñando las funciones para el cual había sido contratado. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces aquí hay harto tema que analizar cuando trabajamos en términos de recursos humanos. ¿Ya? Hay un micrófono abierto. Sí. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta respecto al tema? Profesor, una pregunta. Dígame. Una persona contratada por el área de salud, por ejemplo, administrativamente, ¿ya? ¿puede trabajar en el municipio si son servicios traspasados, cumpliendo función de salud, por ejemplo, no sé, por el departamento de finanzas o en tesorería? ¿Ya? Siempre y cuando las funciones que desarrolle sean del área de salud. ¿Ya? Específicamente de su área, por ejemplo, no sé. Exacto. Por ejemplo, que pago de salud, por ejemplo. Exacto, sí, en ese caso sí, ¿ya? Porque está encargada del pago de las remuneraciones de salud, el pago de los honorarios de salud, ¿ya? Porque, y eso se puede demostrar fehacientemente, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que tiene que ver con el lugar de ubicación, lo más probable, de las funciones que desempeñe, ¿ya? Ahora, respecto de las funciones de tesorería, ¿ya? No hay que olvidar que la tesorería es una sola a nivel municipal y es la encargada de recepcionar todos los recursos municipales, sean estos de educación, sean de salud, sean municipales. Ahora, lo que pasa es que dentro de la tesorería pueden existir áreas, ¿no es cierto? Áreas de registro. Puede estar educación, puede estar salud, gestión municipal, ¿ya? Pero en general, la función de la tesorería es una sola. Ahora, se pueden derivar en casos, ¿no es cierto? Casos específicos, se pueden derivar, ¿no es cierto?, cajas auxiliares debidamente autorizadas a través de un decreto alcaldicio. Pero lo normal es que la tesorería se encargue, ¿no es cierto?, de recepcionar tanto los ingresos de educación, salud, municipal. ¿Queda clara la idea? Sí, profesor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? Ya. Seguimos Profesor, entonces. hay una persona ¿Sí? que está despidiéndose de usted aquí, no sé en cuánto rato atrás, pero a las 5:05. Profesor, me despido, dice, tengo que ingresar a una reunión. Un gusto, dice. Ángel Vera. Muy bien, don Ángel, muchas gracias. Que le vaya bien en su reunión. ¿Mm? Perfecto. Ya, seguimos entonces. Dentro de los fondos de la administración, ¿cierto? Bueno, va a depender mucho de cómo lo administremos, ¿no es cierto? Cuáles son los niveles de exigencia que nos ponen también las entidades otorgantes de los fondos y cuál es la capacidad también que tenemos como municipio de establecer el mejor mecanismo de control de estos fondos, ¿ya? Pero sin lugar a dudas que estos fondos tenemos que destinarlos para los fines para los cuales han sido entregados. No los podemos destinar a otra finalidad, porque ahí ya dijimos que se transforma, ¿no es cierto?, en malversación o distracción de fondos públicos, ¿ya? Porque de igual forma, de estos fondos, acuérdense ustedes que hay que rendir cuenta. ¿Cómo rendimos cuenta, no es cierto?, si hemos destinado a otra finalidad de los fondos?
¿quién va a tener que responder ahí? Primero que nada, van a tener que determinar la responsabilidad administrativa o las responsabilidades judiciales que correspondan, y quién va a tener que poner esos fondos, reponerlo, obviamente que va a tener que ser el municipio, ¿ya? Pero va a ser producto de ¿qué? De una mala decisión tomada, ¿ya? Por falta de información, por también, y tenemos que decirlo, por ignorancia también, respecto de algunos funcionarios que no entienden cómo se administran los fondos públicos, ¿ya? Que de repente cuesta mucho hacer entender ciertos conceptos, ¿ah? Y yo diría que hasta las autoridades, ¿no es cierto?, de repente igual, como administración y finanzas, no se cuenta a veces con los respaldos respectivos, digamos, de parte de las autoridades, ¿ya? Porque ven el área como un área intransigente frente a las decisiones que pueda tomar las autoridades, ¿cierto? Pero bueno, eso siempre ha sido así, ha sido a nivel nacional de todos los municipios, pero hay que actuar. Mientras se actúe de acuerdo a la normativa, no debiera existir ningún tipo de dificultad. Por eso hay que estar, insisto, tienen que estar, ¿no es cierto?, debidamente informados todas aquellas personas que llevan estos controles, ¿no es cierto?, saber en qué momento pagar, ¿no es cierto?, saber e informar en qué momento existe la disponibilidad de fondos para cursar los pagos, ¿no es cierto?, también tener claridad respecto de los futuros compromisos que pudiese adquirir el municipio, qué capacidad tiene, ¿ah?, de poder responder durante cierto periodo respecto de compromisos financieros, ¿ya? Por lo tanto, los fondos de administración es una cuenta de pasivo, ¿ya? Así la vamos a tratar en el sistema contable y así va a quedar estructurada dentro del balance general, ¿ya? ¿Por qué es de pasivo? Porque son fondos que no pertenecen al municipio y que en cualquier momento la entidad otorgante me los puede pedir su devolución. ¿Te fijas? En el fondo es como en una entidad financiera, ¿no es cierto?, son los depósitos que reciben de sus ahorrantes, ¿no es cierto?, las entidades financieras, los bancos. Y en ese caso, el banco se transforma en un deudor de sus clientes respecto de las cuentas corrientes, ¿cierto? Por lo tanto, para la empresa, para el banco, es un pasivo, porque son platas que no son del banco, ¿ya? Acá en este caso es muy similar. Estos fondos que llegan en calidad de administración de fondos no son de propiedad municipal, son de propiedad de la entidad otorgante, ¿ya? Y frente a ella tenemos que rendir cuenta, ¿no es cierto?, y devolver aquellos fondos que no han sido utilizados, efectuar las devoluciones. Y la forma de llevar el control de estos fondos en administración, trabajamos con una cuenta complementaria de estos fondos que se llama aplicación de fondos en administración. ¿Y qué registramos en esa cuenta de aplicación fondo en administración? Los egresos que se vayan ejecutando por la ejecución del programa o proyecto, ¿cierto? ¿Y cuándo cerramos estas cuentas? Cuando hacemos la rendición de cuenta a la entidad otorgante, ¿no es cierto?, quedan cerradas las cuentas de aplicación de fondo en administración, queda cerrada la cuenta de administración de fondo, y a su vez, ¿no es cierto?, se moverá la cuenta banco en el evento que tengamos que devolver excedente por fondos no utilizados. ¿Ya? Consulta, dudas. Ya, pasamos a lo que son las provisiones. Bueno, las provisiones dijimos que son cuentas de pasivo. Son estimaciones que se hacen a priori respecto de acciones inciertas, ¿no es cierto?, que no sabemos la magnitud financiera que pueden tener o las repercusiones financieras que puedan tener estas provisiones. Luego tenemos los beneficios a los empleados, que tiene que ver con las remuneraciones, ¿no es cierto?, tiene que ver con los beneficios sociales, ¿no es cierto?, de hecho hasta con la carrera funcionaria, que origina, ¿no es cierto?, los beneficios a los empleados, ¿ya? Luego tenemos los impuestos, ¿ya? Y en este caso podemos señalar, en aquellos casos que los municipios tengan farmacias populares, ¿ya?, u ópticas populares que también se han hecho muy, muy famosas y que se han ido instalando en los municipios. Y luego yo veía en la televisión, ¿no es cierto?, la venta de gas a nivel comunal, que quieren asumir a los municipios, ¿no es cierto? Y en este caso estamos hablando del impuesto al valor agregado por las transferencias que se ejecutan por la venta de medicamentos o por la venta de los lentes, ¿ya? Luego tenemos las transferencias que corresponden a los aportes que hacen los municipios,
tanto al sector público como al sector privado, ¿ya? Al sector público, ¿no es cierto?, basado en algún convenio, en la cual se comprometen a la ejecución de algún proyecto específico, en la cual hay aporte estatal, aporte municipal, ¿ya? Luego tenemos también los aportes al sector privado, que tiene que ver con todas las instituciones de carácter privado, sin fines de lucro, ¿no es cierto?, que puedan desarrollar también funciones que están destinadas al desarrollo de funciones propias municipales, como lo es el deporte, la recreación, la cultura, medio ambiente, etcétera, ¿ya? Y por ahí, ¿no es cierto?, estamos viendo y podemos definir que dentro de las transferencias tenemos las organizaciones comunitarias, los centros de madre, los clubes deportivos, ¿no es cierto?, las corporaciones de desarrollo cultural, las corporaciones de desarrollo deportivo, etcétera, ¿ya? Las cuales todas estas entidades están sujetas, ¿no es cierto?, a que de los fondos que reciban deben rendir cuenta documentada. Y aquí también pasa con respecto, cuando nosotros hablábamos de la administración de fondos, cuando nosotros recibamos las rendiciones de cuentas de estos aportes que hacemos a las entidades, tenemos que ser cuidadosos al momento de recibir y de revisar la rendición de cuentas, que los fondos, ¿no es cierto?, se hayan destinado para las finalidades para las cuales fueron entregados, ¿ya? Y eso yo lo puedo verificar en los convenios previos que se han firmado para hacer este tipo de transferencias, ¿ya? Por lo tanto, ahí también tenemos que ser cuidadosos a la hora de revisar las rendiciones de cuentas. Si no se ajustan, ¿no es cierto?, a la normativa, a los contratos previamente firmados, hay que devolver esas rendiciones de cuentas en la forma más oportuna, de manera tal que solucionen ese tipo de diferencia o ese tipo de irregularidad, ¿ya? Y esas instituciones, mientras no regularicen su situación de rendición de cuentas, van a quedar impedidas de poder recibir nuevamente algún aporte municipal, ¿ya? Porque es requisito previo que las entidades que necesitan aporte municipal, ¿no es cierto?, no tengan rendiciones de cuentas pendientes o algún hecho que esté pendiente y no resuelto, ¿ya? ¿Sí? Te cuento que hemos llegado al final del curso. Tiene igual en el chat, no sé si a usted le parece, hay una pregunta al final, no sé si quiere responderla o... A ver, ¿se la leo o la va a ver usted? A ver qué dice, profesor, si no se alcanzó a cerrar una cuenta de fondo de administración en el año, ¿existe inconveniente en que se haga este año? Bueno, primero que nada, hay que tener conocimiento si estos fondos, ¿no es cierto?, fueron entregados para la ejecución de un proyecto o de un programa. Y hay que tener claridad si ese programa qué vigencia tuvo, porque hay programas, ¿ya? Hay programas que duran más de un año. Y en ese caso, obviamente, va a pasar, ¿no es cierto?, para el ejercicio siguiente. Sí, las transferencias a las organizaciones deben pasar por el Consejo Municipal, porque están consideradas dentro del artículo 7, ¿no es cierto?, de la Ley Orgánica Municipal, en la cual establece que todas las transferencias, los aportes municipales, ¿no es cierto?, deben pasar por el Consejo Municipal, las transferencias, los aportes, ¿ya? Respecto a la pregunta anterior, ¿no es cierto?, hay que saber si de esos fondos, ¿no es cierto?, corresponden a algún proyecto en la cual supere el ejercicio contable presupuestario. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo voy a hacer los ajustes en el momento que me rindan cuenta, ¿ya?, independiente del periodo que se trate. Acuérdense ustedes que la cuenta administración de fondos es una cuenta de pasivo, ¿no es cierto?, que está regulada también por la cuenta aplicación de fondo de administración, que es una cuenta netamente contable, ¿ya? Quizás donde tenemos más dificultad es cuando tenemos incidencia presupuestaria, ¿ya? Ya, profesor, nos retiramos. Aunque estén, déjame terminar de dar sí, perfecto. Hay una preguntita aquí que la voy a dar respuesta. Aunque estén presupuestadas, ¿ya? Acuérdense ustedes que la presupuestación es una estimación a priori, pero hay momentos que esto se materializa ya con datos reales, ¿ya? Y en ese caso debe contarse con el acuerdo del Consejo Municipal. Ya, y aquí terminamos. Estamos pasados. Finalizamos, profesor, el curso. Bueno, 20. Sí. Curso número 20. El curso número 20. Mira cómo pasa el tiempo. Ya pues, bueno, me quiero despedir de ustedes, espero que les haya servido estas 3 jornadas, ¿no es cierto? De igual forma hay temas que quedan pendientes por razones de tiempo, ¿no es cierto?
por cuanto a veces hay temas que se van extendiendo, pero que son interesantes poder resolverlos y poder analizarlos, que son de beneficio para los municipios y de beneficio para aquellos funcionarios que están a cargo de estos procesos, ¿ya? Así que yo les agradezco la atención, espero que hayamos servido todo esto lo que hemos pasado, y nos estaremos viendo quizás en alguna otra oportunidad. Así que les agradezco la atención y que estén muy bien, y hay que cuidarse. ¿Ah? Así que muchas gracias. Vázquez, muchas gracias. Gloria Morales, muchas igual para gracias. usted. Alejandro Arias, muchas gracias. Fabiola Morales, muchas gracias. Muy Gracias. interesante. Gracias por su dedicación. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Ahí hay bastante despedida. Gracias, profesor, dice Mónica. Alejandra Arias igual. Rosa Díaz, gracias, profesor. Muy capo, dice Rodolfo Espinosa. Gracias, gracias, profesor. Muy interesante el curso. Gracias, gracias, gracias. Muy interesante Perfecto. el curso. Saludos, saludos. Ujú. Mucha despedida, profesor. Perfecto, muchas Sí. gracias. Listo. Ya pues, nos Vemos, estaremos viendo, profesor. nos veremos más adelante, Silvia. Que esté Ya. muy bien, ¿ah? Que le vaya bien el ¿Ya? viernes. Gracias por su Ya, paciencia, dicen también. ya. Gracias, profesor. Perfecto. No, si para eso estamos, para que poder explicar y tratar de que aprendamos y que adquiramos más conocimiento. Listo. Ya, Silvia. Muchas gracias. Ya, profesor, que le vaya bien. Igualmente, gracias.